Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el padre Rubén Francisco Bellante y estamos en un nuevo mojón, en un nuevo eslabón de esto que es el camino de la alabanza. Y queríamos entonces, siguiendo un poco con el camino que hemos iniciado de sanación interior, hablar de esta revisión de vida con Jesús, ser de luz. ¿Cómo es esta revisión de vida con Jesús, el ser de luz? Bueno, en primer lugar es importante ponerse en la presencia de Jesús, como dije, bueno, respirar hondo y suavemente, invocar al Espíritu Santo, incluso en la respiración, invocar el nombre de Jesús también, ¿no? Es importante hacerlo. Bueno, entonces, en esa presencia del Señor, de Jesús resucitado, ser de luz que está a mi lado, yo comienzo a preguntarme, ¿no? En una actitud de oración, bueno, ¿quiénes son las personas, familiares, amigos, maestros, que más me han amado? Que más me han amado, sí, en la vida, ¿no? Entonces, regreso, así con Jesús, ser de luz, a cada uno de los lugares en los cuales he vivido, penetro por la puerta principal, voy a cada uno de los cuartos para encontrarme con quienes me aman. Personas que incluso a lo mejor ya no están más en este mundo, ¿no? Me centro en una persona, en una de ellas, y le digo a Cristo Jesús, el ser de luz, qué agradecido estoy por esas personas, por esa persona, por el amor que esas personas me han brindado. O sea, por cuánto me amó Jesús a través de esas personas. Después, en segundo lugar, voy viendo qué eventos, ¿no? Qué eventos, ya sea desafiantes, tiempos de oración, retiros, lo que sea, me han hecho madurar más, crecer más en mi vida. Entonces voy caminando por las clases, por las escuelas, por la universidad, por los trabajos que he tenido, por los apostolados que he hecho, también por hospitales, lugares y periodos de descanso, vacaciones, en fin, fiestas, lo que realmente me ha hecho crecer más, hasta llegar a ese hecho, a ese evento que me ha hecho crecer más. Entonces, también como tercer punto, voy a preguntarme, ¿cuándo experimenté fuertemente el perdón de Dios? ¿Cuándo experimenté fuertemente el perdón de Dios? Entonces, miro las veces que sinceramente he dicho, bueno, perdón, lo siento o lo siento mucho, y que en verdad era así. Y entonces comparto con Jesús, ser de luz, esto. Después, la experiencia de haber amado, porque esto primero fue la experiencia de ser amado, pero era la experiencia de haber amado. Entonces, ¿qué dones, o sea, qué regalos, qué carismas, qué cualidades tengo que Dios haya usado a través mío? Mis habilidades, lo que me gusta hacer, mis mejores ratos, etc. O sea, me centro en cada parte de mi cuerpo hasta que puedo agradecer a Dios sus dones, sus carismas, sus talentos, sus cualidades. Esto es muy importante. También otro punto es quienes han mejorado, han crecido, han madurado en sus vidas por haber encontrado a Dios a través de mí. Qué linda pregunta, ¿no? ¿Quiénes han mejorado, han crecido, han madurado en sus vidas por haber encontrado a Dios a través mío? Entonces observo en oración siempre, ¿no? En oración, las imágenes de aquellos a quienes he escuchado, de aquellos por quienes he orado, he intercedido, a los que he ayudado, a los que he sonreído, a los que he corregido, en fin. Y también, otra pregunta es, ¿cuándo he buscado a alguien que me haya lastimado y lo he perdonado sinceramente, verdaderamente, desde lo más profundo del corazón de Jesús? Entonces observo las veces que otros no me escucharon, no me han mostrado agradecimiento, han sido ingratos, y que a pesar de eso me han encontrado sonriente, así relajado. Qué linda experiencia. Y por último, también la experiencia de haber yo lastimado a otros. Entonces,
me pregunto, o sea, ¿qué es lo más malo que he hecho en mi vida? ¿Qué es lo más malo que he hecho en mi vida? Y me lo pregunto ahí, en la presencia de Jesús, ser de luz. ¿Cómo me amaron entonces el Padre y Jesús en ese momento? Observo incluso a los que más aman, porque precisamente puedo lastimarlos más, o sea, las personas a las cuales más amo, que son generalmente las que uno más lastima. Y también la otra experiencia, ¿no? Haber sido lastimado. Haber sido lastimado. ¿Cuándo he sido más lastimado? ¿Qué maduración, qué crecimiento produjo en mí? Y miro a los que más me aman. Y porque ellos son también los que más pueden lastimarme. O sea, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Ciertamente son también los que más pueden lastimarme. Y siguiendo entonces con esta experiencia, llego a un punto importante. Y ese punto importante es que puedo compartir todos mis sentimientos con un Dios que me ama. Puedo compartir todos mis sentimientos con un Dios que me ama. Entonces, ciertamente uno tiene la impresión de que qué mal que hace la gente que sonríe piadosamente y dice, bueno, si oras, con solo hacerlo experimentarás el amor de Dios. Y bueno, los días en que ni las estampillas del correo pegan, los días en que realmente parece que todo me sale mal, bueno, el Cristo que sana parece tan lejano como en Emaús. Y en muchas ocasiones parece como si la oración no aportara nada diferente, como alguna conversación que uno lo deja vacío, ¿no? Entonces uno, bueno, para pasar el tiempo, para matar el tiempo, decimos. Bueno, justamente, ¿no? Allí es donde cuando estoy solo porque se ha muerto un amigo, o temeroso porque he perdido el trabajo, o en una situación inestable, de incertidumbre, entonces ahí es donde comienzo desde ese aparente fracaso, desánimo o desolación a experimentar la presencia de Jesús. Teresa de Ávila, la española, nos enseña cómo ella compartía con Jesús, el ser de luz, sus triunfos, sus alegrías y también sus aparentes fracasos y sus tristezas. Entonces, a veces cuando yo voy a la oración, en vez de hacer como Teresa de Ávila, la española, ¿no? Tengo como una oración tipo cliché, ya armada, ¿no? Ya armada, entonces parloteando oraciones formales, pero no poniendo la vida en oración, no impregnando la vida de oración, que esto es importante. Entonces, a veces estoy cansado y no le doy importancia al hecho del cansancio. Y a lo mejor ese día mi oración tiene que ser hablarle a Jesús de mi cansancio, o de que estoy temeroso, o de que estoy enojado, o de que estoy desganado, o de que me siento solitario, o de que estoy realmente muy ansioso, ¿no? Muy ansioso. Bueno, hablarle de eso. Entonces me acerco a Cristo, al ser de luz, usando no las mismas máscaras que uso para el mundo, sino desenmascarado, o sea, totalmente vulnerable, totalmente abierto a la gracia. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque confío en Él, porque no quiero esconderle nada, porque no quiero esconderle nada. Y aunque en el fondo inconscientemente esté pensando, de los demás, ¿no? Si me conocieran más, quizás no les agradaría tanto. Yo sé que con Jesús no tengo ese problema. No tengo ese problema. Me puedo mostrar tal como soy. Y no tengo problema que le desagrade. De ninguna manera. Si no puedo aceptar mi propio enojo, si no puedo aceptar mi propio temor, si no puedo aceptar mi propia depresión, me sentiré siempre como si estuviera ante un juez terrible ante quien debo disimular. Y no es así, Debo estar ante el ser de luz con confianza. ¿Y cómo podré aceptar mis sentimientos? Pregunto, de modo que pueda orar y ser sanado. ¿Cómo puedo aceptar lo que realmente siento?
de modo que pueda orar con eso y a través de eso y pueda ser sanado. Y ahí llega entonces el punto de aceptar los sentimientos para compartirlos con el ser de luz. Aceptar los sentimientos para compartirlos con el ser de luz. Así como no permito que un cuarto frío, por ejemplo, si estoy en un cuarto frío y estoy escribiendo, ya hace tanto frío que las manos se me congelan y que tengo que dejar de escribir. Bueno, no voy a permitir eso. Voy a hacer algo para entrar en calor y seguir escribiendo más allá de que el cuarto esté frío. Así también entonces tampoco dejo que mis sentimientos me indiquen cómo debo vivir. La libertad no consiste en seguir mis sentimientos o en hacer o decir lo que siento. La libertad estriba en captar mis sentimientos, sean de frialdad, temor, soledad, frustración, enojo o gozo, y luego decidir cómo quiero reaccionar en cada caso. Los sentimientos son como el fuego de la estufa, ¿no? En la estufa el fuego calienta, y bueno, si calienta y me protege del frío, pero si se sale de ella el fuego, y bueno, ya no me calienta más, al contrario, se incendia la casa. Bueno, esto mismo, los sentimientos son como el fuego, ni buenos ni malos. Nos protegen si los manejamos apropiadamente, pero si no los manejamos, Dios mío, pueden destruirnos y también destruir a los demás. Entonces, cuando éramos chicos, llorábamos y nos decían, bueno, deja de llorar ya como un bebé, que eres grande. Y bueno, entonces muchas veces nos fuimos llenando de miedos y de complejos. Se dice claramente que a veces un insistente dolor de cabeza, de jaqueca, migraña, en el fondo es una emoción que no se canalizó, una emoción que no se hizo, que no se exteriorizó y que se guardó para adentro. Entonces se transformó con el tiempo, como la sepulte, se transformó en un dolor de cabeza insistente, en una migraña, etc. Bueno, cuando le preguntaron a Martín Lutero qué era lo más necesario para orar con éxito, contestó: no le mientas a Dios. No le mientas a Dios. Cristo Jesús nunca alabó los clichés, los formulismos en la oración, los formulismos religiosos, por ejemplo, de los fariseos. Todo lo contrario, le dio con el hacha a Jesús a todo eso. Al contrario, él alababa la oración que salía del corazón. ¿Se acuerdan de apiádate de mí, Señor, porque soy un pecador? Entonces, qué bueno es contarle a Jesús tus sentimientos, sin clichés, sin máscaras, sin caretas. Me parece esto fundamental. Y acá llegamos a un punto importante para compartir los sentimientos con Cristo Jesús. Y ese punto central es la Eucaristía, la Santa Misa, la Eucaristía. O sea, culmen y fuente de la vida cristiana, la Eucaristía. Porque ahí en la Eucaristía, en la misa, sea una misa de semana, sea una misa del domingo, sea una misa de alabanza con mucho ministerio de música, o sea una misa a lo mejor no cantada por nadie. Bueno, en la Eucaristía se debe dar fuertemente la curación de los recuerdos y por ende la sanación integral también. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué hay iglesias vacías? ¿Y por qué hay iglesias llenas? ¿Por qué tantas iglesias cerradas por miedo a que roben y tantos sagrarios abandonados esperando adoradores en espíritu y en verdad? ¿Por qué hay matrimonios que decaen, que son infieles, que han recibido el sacramento del matrimonio y decaen? ¿Por qué hay adolescentes que se rehúsan a asistir a misa, a participar de la misa, o se rehúsan a dejar una vida burguesa, cómoda, perezosa, individualista, egoísta, frívola, superficial, consumista? ¿Y por qué tantos adultos que comulgan a diario, cada domingo, siguen siendo criticones, murmuradores, injustos, explotadores en su empresa, en su compañía? ¿Por qué?
Claro, a Judas Iscariote no lo curó la Eucaristía de Cristo Jesús en la primera misa de la historia, que es el Jueves Santo, la última cena, presidida por Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote. Ciertamente, a Judas no lo curó la Eucaristía de Cristo. Hay más curación cuando justamente las personas permiten que sus recuerdos sean sanados en las partes de la misa, de la Eucaristía, que son realmente pedagógicas. Por ejemplo, después de la última cena, la primera misa de la historia, San Pedro, negó a Cristo el Maestro, a Jesús, 3 veces. Y Judas lo traicionó. Pero la sanación de Pedro ocurrió mientras Jesús celebraba la Eucaristía. Y también la de los discípulos de Maús. Entonces, vamos viendo esto. El partir el pan curaba porque los sentimientos de corazones partidos eran entregados a Cristo a cambio de su corazón ardiente. Ahí está la cosa. Al partir el pan con Cristo Jesús alrededor de otra fogata, Pedro admitió 3 veces que estaba incapacitado de amar, ágape, y solo era capaz de estimar, filía, a Cristo. Entonces, qué bueno que es esto, saber revisar, mirar 2 veces, revisar nuestra vida justamente a la luz de la Eucaristía. Dice, hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto, hagan esto. Significa no solo repetir el ofrecimiento del pan y del vino, sino darnos los unos a los otros, hasta el grado en que Cristo se nos dio en la última cena, en Emaús o a la orilla del lago de Genesaret, de Galilea. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo hacer para que la Eucaristía sea más curativa? Y bueno, vemos el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 43 al 48, una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y a quien nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó los flecos del manto de Jesús. Inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, Pedro y sus compañeros le dijeron, Maestro, es la multitud que se está apretujando. Pero Jesús respondió, alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza salía de mí. Al verse descubierta, la mujer se acercó, temblando, y echándose a sus pies, contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Jesús le dijo entonces, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 8, 43, 48. ¿Por qué ella encontró la curación cuando tocó a Jesús? Y los otros, apiñados en la multitud, no la encontraron, supuestamente. Ella no era solo una espectadora. No era una sentada en el banco de la iglesia esperando el cumplimiento. Cumplo y miento. No. Ella era una persona que anhelaba y tenía deseo de Dios, del Dios vivo y verdadero, y por lo tanto esperaba la curación. El problema, mis hermanos, es de quien celebra la Eucaristía, la misa, de quien la preside, porque todos celebramos la misa, todos los que participan de la misa son celebrantes. El sacerdote es quien preside, en nombre de Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote. Pregunto, ¿el problema es de quien preside? ¿De la falta de cantos? ¿Del ministerio de música? ¿Del organista? ¿De los ancianos que rezan a las corridas? ¿O del adolescente que no mira ni escucha? ¿Del que está apoyado en la columna última de la iglesia para salir rápido apenas termina? No sé. Yo creo que no. Yo creo que el tema es la confianza. Hay que saber entregarle al Señor
lo que me está pasando. Señor, tened misericordia de mí y de aquellos que me han herido, y realmente descubrir en cada misa al mismo Cristo Jesús, que hace 2000 años caminó por Galilea y es el mismo que hoy sana, salva y libera. Y entonces, Señor, tened misericordia de mí y de aquellos que me han ofendido. En la lectura de Lucas 4, capítulo 4, versículos del 16 al 30, Jesús dice que Él fue enviado a proclamar la libertad a todos los cautivos y fue rechazado en su tierra natal. Bueno, en el ofertorio de cada misa, en lo que se llama la presentación de los dones, en el ofertorio, bueno, entreguemos los dones ocultos de aquellos que construyen iglesias vacías, aquellos talentos o carismas que están escondidos por miedo, por temor, por el que dirán, por prejuicios, por pésima formación. En el pan, entreguemos el ser total para que después ese pan hecho Eucaristía penetre en el mundo de los comulgantes y se haga explosión de carismas, de dones, de generosidad, de entrega. Bien, entonces entregamos, junto con el pan y el vino, nuestra depresión por ser pecadores. Y decimos el Padre Nuestro pidiendo el perdón, como dijimos, ¿se acuerdan? El perdón que nos perdona a nosotros. Y también como nosotros perdonamos, el perdón que damos a los otros para reconciliarnos. Y desde el Padre Nuestro hasta la comunión, pedir perdón a Jesús para que me vaya curando de las heridas que me hicieron inseguro, que impersonal o incapaz de pedir ayuda, autosuficiente, soberbio, cerrado, replegado sobre sí mismo. Qué interesante esto, porque, por ejemplo, en la lectura de la palabra, que es la primera parte de la misa, ¿no? La lectura de la palabra de Dios, hay que ir trabajando con el enojo para que al escuchar la visión que Jesús presenta a través de su palabra, ofrezcamos los dones de nuestro ofensor, por ejemplo, ¿no? De aquel que nos humilló, que nos hirió, etc. En la oración eucarística, bueno, cancelar todos los regateos para aceptar a esa persona incondicionalmente como Cristo lo hace en la Eucaristía, ¿no? Y en el Padre Nuestro y la comunión reconocer la depresión sobre nuestros pecados, digamos, por nuestros pecados, y pedir perdón, ¿no? Y después de la comunión, en la acción de gracias, dar gracias, alabar, bendecir a Jesús por los dones recibidos a causa de las heridas y pedir ser uno mismo viviendo, ¿no es cierto?, la reacción que tiene Jesús con los heridos en el camino de la vida, pecadores, enfermos, lo que sea. Entonces vemos cómo la misa, la Eucaristía, tiene sus partes sanadoras, sin olvidar que la primera parte de la misa es el saludo, y que ya de por sí el saludo, cuando el que preside te dice, el Señor esté contigo, y tú le dices, y con tu espíritu, ya está la presencia de Jesús en medio, y por eso viene el rito penitencial que es realmente poner tu vida en la misericordia de Dios, y que el rito penitencial va sanando las heridas provocadas en lo cotidiano, heridas de desamor, heridas de ingratitud, heridas de indiferencia. Entonces, qué importante que es esto, aprovechar también la primera parte de la misa llamada rito penitencial. Entonces creo que más o menos ha quedado claro. Tenemos en cada misa, en cada Eucaristía, la presencia de Cristo vivo, y llevando en espíritu cada parte de la misa, vamos descubriendo su riqueza. ¿Y qué decir, por ejemplo, de los prefacios? ¿Y qué decir de cada plegaria eucarística? Por ejemplo, la plegaria eucarística sobre la reconciliación 1 y 2, la plegaria eucarística cuarta, que es un concierto de alabanza. Cómo cuando uno realmente se mete en la palabra de Dios y en la palabra de la liturgia, que está mamada en la tradición y en el magisterio, eso va provocando
una sanación interior enorme porque me va empapando de la presencia de Cristo. Entonces, te damos gracias, Jesús, realmente, porque en la primera misa de la historia, que fue la última cena, presidida por ti en el Jueves Santo, nos dejaste el regalo de tu presencia en tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, para que en cada misa tú mismo estés actuando con poder en nuestras vidas, realizando la sanación integral que necesitamos y que nosotros queremos. Por eso nos predisponemos con apertura, con docilidad, para que realmente obres en nosotros. Yo te pido la gracia de poder presidir siempre cada misa, cada Eucaristía en tu nombre, con convicción, con poder y con la confianza de que estás actuando. Y te doy gracias por hacerme instrumento y ministro de tus sacramentos, signos eficaces de tu presencia en tu pueblo. Y a todos ustedes, que a través del corazón inmaculado de María, los bendiga el buen Dios Todopoderoso, los sane, salve y libere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.